Empezaremos con fractura mecánica. La fractura mecánica es un modo de falla común para los dispositivos MEC con estructuras móviles. La causa principal de la fractura mecánica puede ser por sobrecarga, choque mecánico, fatiga y corrosión por tensión. Necesitamos saber y entender el mecanismo de varias fracturas. 1. La fractura. La fractura dúctil, la fractura por fragilidad, por transición dúctil a frágil. 2. Fatiga, falla por fatiga. Tasa de crecimiento de grietas por fatiga. 3. Fluencia de formación dependiente del tiempo. Está la tasa de influencia, como lo podemos ver en la gráfica. Fractura dúctil. La fractura dúctil se caracteriza por una extensa deformación del plástico o estrechamiento. Suele ocurrir ante la fractura real. El término ruptura dúctil se refiere al fallo de materiales altamente dúctiles. En tales casos, los materiales se separan en lugar de agrietarse. Antes de agrietarse, se separan. Se requieren mayores cantidades de tensión de energía para deformar un material dúctil. Los materiales dúctiles son tolerantes y cualquier error en el proceso de diseño nos resulta una falla catastrófica. Los ingenieros prefieren los materiales dúctiles porque se deforman prácticamente poco a poco. El proceso de fractura y va permitiendo más tiempo para corregir el problema. La alta deformación plástica y lenta propagación de grietas en los materiales dúctiles. El ejemplo clásico de una fractura dúctil es una muestra de tracción que se ha hundido o deformado para formar una cintura de avispa antes de la fractura. La muestra forma el cuello y las cavidades dentro del cuello. Las cavidades forman grietas y las grietas se propagan hacia superficies perpendiculares a la tensión. La dirección de grieta cambia a 45 grados en una fractura de cono y copa. La micrografía electrónica de barrido que muestra características cónicas existenciales producidas durante la fractura de una muestra de acero. En la imagen lo podemos observar. Fractura frágil. Cuando hablamos de fractura frágil, es el agrietamiento repentino y muy rápido del equipo bajo tensión, donde el material exhibió poca o ninguna evidencia de ductilidad o degradación plástica antes que ocurra la fractura. Otros factores que también pueden aumentar la sustentabilidad de las fracturas frágiles pueden ser por degradación metalúrgica, por limpieza de acero y estructura de grano, y el alto espesor del material. La temperatura de transición dúctil a frágil en operación de bajas temperaturas. Un ejemplo práctico tenemos el hundimiento del Titanic. El Titanic estaba hecho de acero, que tiene una temperatura de transición dúctil a frágil a baja temperatura. En el día del hundimiento, la temperatura del mar era de unos menos 20 centígrados, lo que hizo que la estructura fuera muy frágil y susceptible a más daño. A baja temperatura se producen altos niveles de tensión o velocidades de carga rápidas de dúctil a frágil. En las gráficas se puede observar tanto en temperaturas y energía. Las etapas. Las etapas de las fracturas frágiles, la deformación práctica concentra las dislocaciones a lo largo de los planos del deslizamiento. Las microfisuras se nuclean debido al esfuerzo constante, donde se bloquean las dislocaciones. La grieta se propaga a la fractura. Un ejemplo, monocristal de la estructura hexagonal entre sus caras. El zinc bajo tensión alta a lo largo del plano de la familia 001. Por defecto tenemos porosidad, lágrimas de grieta, daño por corrosión, fragilación debido al hidrógeno atómico, y la mayoría de las fracturas frágiles son transgranulares. Hablando aquí, hay dos tipos principales de fracturas frágiles. Tenemos las transgranulares y las intergranulares. Las fracturas transgranulares
son fracturas que se desplazan a través del grano del material. Cambia de dirección de un grano a otro debido a las diferentes orientaciones de la red de los átomos de cada grano, siguiendo el camino de menor resistencia. La fractura granular, por otro lado, ocurre cuando la grieta se desplaza a lo largo de los límites de grano, en lugar de a través de esos mismos granos. La fractura intergranular suele ocurrir cuando la fase en el límite de grano es débil y quebradiza, que es muy frágil. La micrografía electrónica de barrido que muestra la figura de la fractura frágil del hierro ducti ferrítico. Entre la comparación de estas dos fracturas, entre ducti y frágil, tanto la ducti como la frágil, la ducti se propague lentamente, se va agrietando lentamente y a los ingenieros le dan tiempo de reparar el problema. Tenemos la fractura muy ducti, la fractura moderadamente ducti y la fractura frágil, que cuando es frágil se agrieta rápidamente, repentinamente. No hay tiempo de reparar el problema. Hablamos de termofluencia en los metales. Se trata de una deformación lenta que puede provocar la rotura del metal. Esta deformación se expresa generalmente por el alargamiento que experimenta una probeta, como lo dijimos ahorita, sometida a una fuerza de tracción inicial. Sin embargo, la fluencia se diferencia de la deformación por tracción plástica, habitual en que continúa después de aplicar la tensión. La temperatura del fenómeno tiene un papel fundamental. De hecho, según la temperatura absoluta de los ensayos de fluencia, la deformación varía en función del tiempo, como lo mostramos en la gráfica. Deformación plástica, tiempo, y en el punto final de arriba, tiempo de ruptura. Según las diferentes. Y se pueden considerar tres tipos fundamentales de fluencia: fluencia logarítmica, fluencia de restauración y fluencia de difusión. Hablando de fatiga. La fatiga es un fenómeno que conduce a la fractura bajo tensiones repetidas, cuyo valor máximo es menor que la resistencia última del material. Los metales a menudo fallan con una tensión mucho menor a una carga cíclica, en comparación con la carga estática. La grieta se nuclea en la región de la concentración de tensión y se propaga debido a la carga cíclica, ¿verdad? La falla ocurre cuando el área de la sección transversal del metal es demasiado pequeña para soportar dicha carga. Los posibles diferentes tipos de ciclos de esfuerzos. Tenemos el axial, el torsional y el flexional. En la gráfica podemos ver los diferentes tipos de esfuerzos según sus variables comunes utilizadas para la predicción de la fatiga. La tensión varía entre una tensión máxima y un esfuerzo mínimo durante un ciclo de carga. En el cuerpo de la fatiga, la variación en la tensión se define a menudo utilizando la amplitud de la tensión y la tensión media. Además, las variables que definen el rango de esfuerzos es una constante valor que se utiliza con frecuencia para descubrir un ciclo de estrés. Un marco con un recorte que se somete a una carga aleatoria. Se muestran los historiales de tiempo de tres cargas generalizadas en la imagen, donde dos momentos fractores y un momento de torsión, los contornos de tensión representan la respuesta del material a una unidad de carga correspondiente. El contorno es la figura azul. Los modelos de fatiga. El modelo de fatiga, esta curva relaciona el número de ciclos hasta la falla, es decir, la vida útil del material. N es la amplitud del esfuerzo en la carga inicial
La tendencia general es que se obtiene una vida útil más larga con una disminución de la amplitud de la tensión. Por lo general, la dependencia es muy fuerte por una disminución de la amplitud de la tensión en un 10%. Puede aumentar la vida a un 50%. Algunos materiales presentan un umbral de tensión en las pruebas de fatiga. Hablando de estrés, por lo menos en la gráfica podemos notar la curva SN. Para un material con un límite de resistencia, sería la línea continua, la de arriba. Y la línea discontinua sería un sin límite de resistencia. El estrés por fatiga son las microgrietas que se generan por el esfuerzo generado por cargas repetitivas, el cual se llama estrés por fatiga o desgaste por fatiga. La distribución del ciclo de estrés, según el algoritmo del reencuentro de Rayford. En la actualidad, los softwares especializados en el cual se realizan estos análisis o pruebas de fatiga, en el cual expresan gráficas y diagramas tridimensionales, como la que observamos en la figura, de los esfuerzos el cual aparecen en la pieza, al cual se está sometiendo a dichas cargas repetitivas. Superficie de fractura por fatiga en un eje de acero. En la imagen podemos observarlo. Cambios estructurales en el proceso de fatiga. La iniciación de la grieta ocurre primero. Las direcciones inversas de inicio de grietas causaron la extrusión o instrucción de grietas superficiales y ranuras. Primera etapa es muy lenta, de unos 0,1 nanómetros por ciclo. El crecimiento de grietas cambia de dirección para ser perpendicular a la tensión máxima de tracción. Es la velocidad de unos pocos micrones por segundo. La muestra de éxtasis por falla dúctil, como se muestra. Una evaluación de fatiga requiere tanto un modelo de fatiga como datos del material. Aquí se representa la curva SN para diferentes componentes de un material. Los cuadrados negros que se observan representan los resultados de las pruebas individuales e indican la dispersión de los datos. Al evaluar los resultados de las pruebas, también es importante considerar los efectos estadísticos. Aquí hay dos ejemplos de tales efectos. Si dos juegos de barras con diferentes diámetros se prueban en tensión en el mismo esfuerzo nominal, el más grande parece tener una vida útil más corta. La razón es que dentro de un volumen mayor de material, el riesgo de encontrar un defecto microscópico de cierto tamaño es mayor. Se prueba el mismo tipo de barra cuando se somete a carga de tracción y fricción, pero con la misma tensión máxima, la que se prueba debido a la fricción parece tener una vida útil más larga. Durante el doblado, solo un pequeño volumen del material está sujeto a la mayor tensión. Las pruebas de fatiga pueden ser un proceso bastante lento, ya que una sola prueba puede ejecutarse durante muchos ciclos antes de que se observe una fatiga. En la fatiga de ciclo alto, por ejemplo, una muestra puede durar 1 millón de ciclos antes de fallar. ¿Qué es que? La fluencia es una deformación plástica, progresiva bajo tensión constante con el tiempo. Importante en aplicaciones en altas temperaturas, tiene 3 etapas. La fluencia primaria es la tasa de fluencia que disminuye con el tiempo debido al endurecimiento por deformación. La fluencia secundaria es la velocidad de fluencia constante debido al endurecimiento por deformación y proceso de recuperación. Y la fluencia terciaria es la tasa de fluencia que aumenta con el tiempo, lo que lleva al estrechamiento y a la fractura. La curva de fluencia esquemática para una carga constante. Aquí
en la gráfica vemos la curva, que hay 4 partes de la curva que son de interés. Desde el punto 0 al punto A, estamos en la zona elástica. De la región A a la B, estamos en la zona de fluencia, transitoria o primaria. En cambio, si vamos del punto 0 al punto B, ocurre con bastante rapidez. La porción B al C, es decir, del punto B al punto C, es casi lineal y prescindible. La tasa de fluencia es casi constante. Y la última etapa, la cuarta parte de la curva de fluencia, sería el punto C al punto D, punto más alto, va más allá de la tasa de fluencia constante o la región lineal que muestra una tasa de fluencia que aumenta rápidamente y que culmina en una falla. Las fallas por CREP se caracterizan por abultamiento o ampollas en el tubo, fracturas de bordes gruesos a menudo con muy poca ductilidad obvia, por grieta por tensión, longitudinales en una o en ambas escalas de óxido del diámetro interior y el diámetro exterior, espesores de escala de óxido externo o interno que sugieren temperaturas más altas de lo esperado, y huecos intergranulares y grietas en las microestructuras. Análisis de falla. Los análisis de falla se definen como cualquier cambio en el tamaño del material, la forma o las propiedades del material de una estructura, la máquina o parte de una máquina, o en otras palabras, una parte se vuelve incapaz de realizar satisfactoriamente su función prevista. Los ejemplos de análisis de falla. La microscopia, la electrónica de barrido SEM, es una poderosa herramienta utilizada en el análisis de materiales. El SEM se puede utilizar para determinar la composición química, analizar la morfología de la superficie y examinar la estructura del grano o identificar impurezas en los materiales. El fallo de la mayoría de los materiales puede atribuirse en una de estas 4 razones específicas. El diseño. A menudo en el análisis de fallas se determina que el diseño de ingeniería es un factor importante que conduce a una catástrofe. A veces un material se modifica hasta un tal punto de vista que ya no se cumple su propósito original. El material puede someterse a tensiones excesivamente altas o concentraciones de tensión excesivamente altas muy fácilmente y se modifica su diseño sobre papel. 2. Fabricación. La forma en que ciertos materiales se procesan y ensamblan también puede generar modos de fallas. El servicio. La degradación ambiental es una de las cosas más importantes de fallas relacionadas con el servicio para metales y plásticos. Y 4 sería el material. Otros problemas de fabricación relacionados con los materiales que pueden provocar fallas incluye el historial de microestructuras deficientes, de defectos del material y contaminación por partículas extrañas. En las imágenes se puede mostrar el plomo que se dedica transformadas en electromigración en la superficie del residuo fluente. La segunda imagen, la microestructura de soldadura, y en la tercera imagen, el aluminio del acero adherido de forma explosiva. Ejemplo de transbordador espacial Challenger, muy conocido. En la foto se muestra el transbordador Challenger poco después del despegue. Los analistas determinaron que la falla fue una fuga en los cohetes combustibles líquidos que provocó la explosión. Otros ejemplos de análisis de fallas serían también los que mostramos en la figura, la falla en las escaleras del área del departamento de bomberos de Haverhill. Una soldadura defectuosa y tensiones superiores a las calculadas provocaron el colapso de dicha escalera. En la segunda imagen tenemos la falla típica de una soldadura debido a concentraciones de tensión excesivamente altas. Y en la tercera imagen tenemos la oxidación. El óxido debilita
significativamente las propiedades mecánicas normales del material. Un factor ambiental importante es la oxidación del hierro, comúnmente llamado óxido. Este tipo de falla relacionada con el servicio causa muchos problemas, especialmente con los más antiguos, con los componentes más antiguos. Bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.